Vamos volviendo porque tenemos a nuestro convocado de hoy que estamos hablando de la violencia, de esa violencia que la verdad por momentos nos excede. Tenemos la suerte de estar charlando con Daniel Germanos. ¿Qué haces, Daniel? Carlos Caramelo te saluda. ¿Cómo vas? Un gusto saludarte, Carlos. Bueno, acá estamos. Buenas tardes. Estamos con Hernán Brienza, preocupados por tu defendida y por todas las chicas que han caído junto con ellas y todas las personas que han caído junto con ellas. ¿Qué es esta cosa? Esto que voy a decir corre absolutamente por mi cuenta. Pero vos sabés que, como buen hombre de los 70 que soy, en un momento sentí que era terrorismo de Estado, ¿vos sabés? Tenga lindo día, muchas gracias. No te escuché bien, perdón. Que digo que en un momento sentí que esta cosa de encarcelar, porque sí, digo, alguien que ha hecho, pero así, cuanto mucho, una contravención, o sea, exhibirlo, además, regodearse con esa lógica, no permitir que abran la causa, que no permitir que leas vos la causa. Mira, yo te digo, es la primera vez, yo he visto como juez y un abogado muchas causas injustas, ha habido infinidad, sí, claro, en todos los tiempos y seguramente en todos los países. Seguramente. Lo que preocupa de esta etapa es que no parece ser un conjunto de actos aislados, no, casualmente reunidos, sino parece ser una política de Estado que huele a falcón verde. Bueno, eso decía, que yo siento que es terrorismo de Estado, ¿sabes? Bueno, vos recordarás que en los pocos meses de haber asumido este gobierno hubo desfile de falcón verde. Sí, claro. Vos sabés que tenemos una vicepresidenta que con palabras más o menos simbólicas trató de reivindicar la época más espantosa de los últimos años, ¿no es cierto? Sí, señor. Argentina. Entonces, el fallo de Rodolfo Salgado, en principio parece, si yo no conozco el contexto, parece un error judicial importante, muy importante, pero como tantos otros errores judiciales que puede haber. Ahora, inmersa en este contexto, pueden haber dos circunstancias. La primera, que sería muy grave, que alguien pidiera que los jueces tengan ese tipo de conductas, que me cuesta creer que la doctora Rodríguez Salgado forme parte de esta legión de los jueces que jugaban al tenis, al pádel con el presidente. Pero la otra opción es peor, que sería que ella empiece a pensar de esa manera. Eso sería aún mucho peor, porque si los ciudadanos que tienen cargos públicos empiezan a convencerse que los que están fuera del poder son poco menos que merecedores del destrato y cualquier cosa que se pueda ocurrir, entonces el problema ya será gravísimo, porque ya no dependería de un funcionario genuflexo, sino de un funcionario convencido. Claro. Fanático. Sí. Esto, de todas las hipótesis, es la peor. Me quedo con la más suave, que es el error judicial. Sí, ¿no? Hoy vos sabés que, vos viste que los pasillos de Comodoro Pi tienen amplificadores. Y hoy era como que se comentaba que la jueza Arroyo Salgado quiere de alguna manera ocupar el rol que tuvo Bonadío en algún momento y con la pretensión de llegar a la Procuración del Tesoro de la Nación, ¿no? A la Procuración General. Sí, a la ¿no? Procuración General, sí, perdón. Bueno, realmente para llegar a la Procuración con este gobierno parece ser un perfil como adecuado. Claro. Pero vuelvo a repetir, yo quiero pensar en el error, porque el error es humano. Ahora, la resolución judicial, totalmente criterioso, es afirmarlo para quienes tenemos alguna formación después de medio siglo de carrera, que tiene demasiados errores, son demasiados. Cuando vos partís de que no hay delito si no está previsto en una ley penal, claro, y acá este hecho no está previsto en la ley penal. Así es. Por supuesto que todo lo podés interpretar de un modo torcido, pero
abogados están acostumbrados a aplicar el silogismo, la adecuación típica, no solamente por el caso, sino por antecedentes. Por ejemplo, una característica de la Argentina a partir de Raúl Alfonsín fue el escrache, que iniciaron los hijos, la agrupación Hijos, para marcar las casas de los militares represores. Sí, así es. Pero no solamente hubo escraches de los que podrían llamarse defensores de derechos humanos o víctimas del terrorismo de Estado, sino también hubo escraches de la sociedad rural, Claro. hubo escraches de los depositantes bancarios, que no solamente hacían escraches, sino que rompían los bancos, Sí, sí. los incendiaban. Bueno. Existieron de todo tipo, y no solamente en el ambiente político, sino en el deportivo. ¿O acaso vamos a decir que Riquelme no está siendo escrachado casi todos los días por los boquenses? Sí, claro. ¿No es cierto? Así es. También hubo, sí. Sí, es decir, que el escrache no es exclusivo de la política. Por lo menos en el deporte y en la política se utilizan. Ahora, yo no recuerdo un solo caso de un escrache que haya tenido como consecuencia lo que le pasó a Alesia y lo que le está pasando a los demás militantes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Primero, si no hay una conducta claramente, porque el caso de duda hay que estar a favor del reo, como se decía antiguamente, Claro, o a favor claro. del imputado. Sí, sí. Si está, bueno, lo mínimo que hay es una duda, entonces la duda hay que aplicar a favor del reo. Segundo, en los primeros días de una investigación nunca se califica el hecho de la forma más grave, sino de la forma más leve, para favorecer la excarcelación. Claro. Al revés de lo que pasaba en la dictadura, donde vos te encontraban borracho en una esquina y te ponían 90 artículos. Claro. Vos veías, yo asumí poquito después de la dictadura, en el gobierno de Alfonsín, y todavía la policía hacía los sumarios. Y a veces eran tanto las infracciones Sí. que le ponían que no entraban en la carátula. Claro. No entraba en la carátula. Sí, sí, Cantidad sí. de delitos. El tipo entraba con 20 delitos y se iba con uno del juzgado. ¿Me explico? Sí, claro. No, era una... Porque todo lo veían mal, todo. Yo recuerdo, por ejemplo, travestis presos porque había una ordenanza policial que prohibía estar disfrazado en la calle, Claro. ¿no? Sí, sí. Un disparate. Ahora bien, si a esto vos le agregás la incomunicación, La incomunicación. el allanamiento hecho con una patota policial que inclusive amenazó, al final no lo hizo, con llevarse los pósters de Evita que tenía Alesia. No te puedo Ella creer. se pidió llorando por favor que no, y no eran pósters valiosos desde lo económico, no, que estaban firmados por Perón, no, eran pósters que los puede comprar mañana en cualquier casa que vendan objetos políticos. Pero bueno, es como, ¿el delito cuál era? ¿Qué estaba secuestrando? ¿Como si fuera cocaína? ¿Qué estaba buscando? ¿Plata del lavado de dinero? No, afiches políticos. Entonces, si está buscando afiches políticos, perseguís a un militante político, decís que no lo escarcelás porque es funcionario de un organismo político, y ya es demasiado. Sí. Ya es demasiado. Sí, hermanos, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Hola, Hernán, ¿Cómo andás? tantos años. Sí, la verdad. Tantos años. Bueno, tantos Ese años. es el peor enemigo que tenemos. Tantos años porque cuando yo hacía policiales allá en los 90, Claro. lo visitaba mucho a Claro. hermanos que eran Yo te recuerdo perfectamente. Y era una época en la cual, más allá del problema económico que teníamos, que era muy grave, se respiraba libertad, ¿sabes? Sí. Era un país donde se respetaban los derechos humanos, estaba renaciendo, Claro. Sí, sí. ¿no? Sí, y La a pesar de que uno pudiera hacer algún puente económico, el puente político es imposible de hacer. Claro, vos sabés, Hernán, Yo que he estado sí. en contra del menemismo, debo reconocer a mi vieja Viruela que después de los procesos neoliberales que vinieron después, la contundencia política que tenía ese modelo del menemismo no la tuvieron nunca más los neoliberalismos en Argentina, ¿no? No, es que el gobierno de Menem, más allá de cualquier disquisición de carácter económico, un gobierno claramente democrático, esto no se puede discutir. Esto no se puede discutir. Claramente político. Sí, te quería Sí, preguntar...
Sí. Sobre qué hace un ciudadano cuando el Poder Judicial actúa de esta manera. ¿Dónde se refugia? Digamos, ¿no? Y está en problemas, porque justamente el último refugio que tiene un ciudadano es la justicia, el Poder Judicial. Es donde vos, cuando sufrís una agresión en tu patrimonio, o en tu cuerpo, en tu familia o en tu honor, vos vas a pedir resguardo. Ahora, cuando el que te tiene que resguardar viene y te caga palo, ahí estamos en problemas. Es decir, a vos te está castigando tu papá, por así decirlo. Sí. Te está pegando el que tiene que proteger. El Poder Judicial, cuando se torna así, toma un cariz oscuro, siniestro. Porque, ¿cómo te puedo decir? Yo recuerdo hasta el Caguano 550, en la época del 78, 79, daba miedo hasta caminar. Daba miedo hasta caminar porque uno sentía que ahí estaba lleno de cómplices. Y no me refiero a los empleados, porque uno de los sectores más atacados por la dictadura fueron los empleados del Poder Judicial. Yo no sé exactamente el número de desaparecidos del Poder Judicial, pero había de 1 a 3 por juzgado. ¿Saben cuántos jueces hubieron? No. Ninguno. Mira. Claro, interesante. Los jueces absolutamente probos renunciaron. Absolutamente probos renunciaron inmediatamente. Uno de ellos fue Juancito Ramos Padilla, que renunció y volvió a ser nombrado por Raúl Alfonsín. Militábamos juntos con Juan. Entonces, este es un hecho a destacar. Vos fijate que desarmaron el Poder Legislativo, desaparecieron diputados, desaparecieron senadores, desarmó la CAL. Sí, sí. ¿No es cierto? Desapareció el Poder Ejecutivo, desaparecieron ministros, murieron, torturados, etc. El Poder Judicial quedó en su lugar. O sea que el Poder Judicial tiene como un primo hermano en la dictadura. Es un poder que no fue tocado. No fue tocado. Ahora, a mí me da la impresión que en la dictadura... Vos recordarás que yo la Junta, mi compañero de banco era Moreno Campo. ¿No es cierto? Y yo recuerdo cuando después me cuenta, ya hemos terminado la carrera, que el fiscal Estracera lo convoca para ayudarlo. Sí. Bueno, yo no le respondí nada porque es su trabajo, pero yo recordaba que Estracera se comentaba que los sábados almorzaban en el Campo de Mayo. Claro. Y no era una cosa, no era una rara avis. Esto era común, era como ir a jugar al tenis con Macri, solamente que algo más pesado, ¿no? Claro. Y no quiero ni siquiera hablar mal de Estracera, pero había una comunión, había una relación de afectos entre estos militares y ese Poder Judicial. Y esto se transustaba en los fallos violentos que había, no solamente en lo penal. Yo me acuerdo que una oportunidad defendí a unos pobres propietarios de lotes baratos en Guernica. ¿Se imaginan qué lote puede tener en Guernica? Valioso, ¿no? Pero claro, cuando vendés miles de lotes, para el vendedor es un gran negocio. Y los compradores tenían como única prueba de sus pagos la firma de ellos. La libreta la firmaba el propio comprador. Según no tenías ninguna prueba de que había pagado. Pues tu firma. Siempre la que compromete es la firma del otro. ¿Ok? Claro. Bien. Yo mi firma la puedo hacer ahora en cualquier lado. Bueno. Y había un fallo que se usaba del doctor Malagarriga, comercialista famoso, admirado, que decía así, más o menos, y lo usaban todos, en materia comercial y civil, que la justicia, por dura que sea, por débil que sea una parte y poderosa la otra, debe aplicarse sin distinción de clases. Todo lo contrario a lo que vino después, y siguiendo el principio aristotélico de la equidad, que cuando se enfrentaba a un pobre diablo en tribunales con un hombre muy fuerte, el juez debía equilibrar esa balanza. ¿Por qué no podés pedir los mismos resguardos jurídicos a quien tiene un conjunto de abogados de altísima calidad con un tipo que ve, a lo sumo va a una defensoría y le da un número para dentro de 4 días? ¿Me explico? Sí, sí. Yo de todas maneras rescato y hago honor a la defensa pública, Daniel. Te digo que... No, pero yo no estoy criticando la defensa pública, pero vos ponés, perdóname, 4 defensores para 1 millón de personas que necesitan atención. Claro. Sí, es como pasa en los hospitales que están desprovistos de personal. Es verdad. Y te voy a decir algo, Tengo
admiración por muchos defensores oficiales, yo no acepté nunca ese cargo porque es realmente insoportable. Porque además, el defensor oficial, esto lo digo, no se escucha a nadie seguramente. No. El defensor oficial no puede inventar nada. No, claro. El defensor privado es más creativo. Sí, es verdad. Creativo. Daniel, ¿cómo sigue el caso de esta chica? Bueno, está en una cámara, la Cámara Federal Sala 2 de San Isidro, con los doctores Barré y Lugones, que yo creo, por su tradición de fallos, no por su postura política, no tiene sentido que la mencione, no tengo dudas de que van a continuar su doctrina. Si la doctrina de ellos y la de otros camaritas federales fuese la de Arroyo Salgado, en vez de estar comprando complejos habitacionales, estaríamos comprando cárceles todos los días. Claro. Porque no habría forma. Claro. Cualquier tipo que hace un desastre en la calle, cualquier tipo que choca, que roza un auto... No, además yo digo, tengo 20 vecinos para mandar a Ezeiza en este momento, porque no levantan la bosta de la caca de los perros de ninguna manera de mi vereda. Claro, y vos podés pensar que lo hace a propósito, porque claro. no la levanta, Sí, claro, es que lo hace a propósito. Escuchame, si ves al perrito que está haciendo lo suyo y seguís del agro, lo hace a propósito. Vos sabés que, les cuento, yo tengo mi oficina, no es un chivo esto, en Balcarce 216. Y el mismo día que tomo la causa de Alesia, había un cartel pegado en la pared de mi estudio que da a la calle, decía, señor vecino, no arroje caca. Claro. Me causó muchas gracias porque era lo que había pasado en lo de Esper. Ahora, Esper, si tenemos un minuto, merece la consideración aparte. Porque hay infinidad de calificaciones de delitos desde muchos ángulos. Una de ellas es el delito por reacción. La figura típica es cuando se habla de las injurias recíprocas. Vos me insultás, yo te insulto más fuerte, y después terminará perdiendo el que insultó más. Bueno, este hombre ha vivido agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad peronista. ¿Por qué? Claro. Y es muy simple, si yo digo que los Hernán Brienza y los Caramelos son un peligro para la sociedad, lo repito todos los días. Digo que son cucas, roñosos, infectan, son una basura, ladrones. Lo digo todos los días. Algún día un tipo va a hacer justicia, va a decir, bueno, ya que nadie le hace nada, yo voy a pegar un tiro. Yo voy a hacer justicia. Estas cosas pasan, en el mundo pasan. Por supuesto. ¿No? Siempre hay alguien dispuesto a convertirse en justiciero, lo que los españoles llamaban antes el ciudadano cero, ¿no? Claro. Que un día decide ser tapa de los diarios haciendo justicia. Entonces, ¿hasta qué punto lo que hicieron estos militantes no es una respuesta defensiva? ¿Hasta qué punto no es tratar de evitar decirle, hasta qué punto no es decirle, porque por la buena no se vuelve con el perro? Bueno, no, pero se hace evidente ayer a la noche, tarde, noche, en la Cámara de Diputados, Daniel, el grado de agresividad, los comentarios agresivos, dice, las diputadas reaccionan, bueno, se produjo realmente una cosa que yo debo decir en términos de la democracia, como yo la quiero y como yo la reconozco, es horrible, pero hasta qué punto vos también te podés bancar que un tipo no solamente haga lo que hace Esper, sino que además se vanaglorie de ese tipo de cosas. Claro, y vos te comento algo, como el objetivo de un abogado es que el cliente salga, más allá de las cuestiones políticas. Al otro día de la detención de Alesia, un peronista que trabajaba en la aduana y que actualmente está entre los libertarios, me pregunta qué le aconsejaría yo hacer a Esper si fuese el abogado de Esper. Pedir más denuncias, digo, yo haría todo lo contrario. Yo iría a la comisaría, pediría hablar con la chica, le diría que la entiendo, que la comprendo, es un momento difícil, y lo que menos hubiera hecho es oponerme a la excarcelación de una chica enferma. Claro. Hubiera aprovechado para mostrar que más allá de mi ideología política y de mi energía, y que soy el gángster de la política, y que quiero, en el fondo está compitiendo con Milei. Claro. Habría que avisarle a Milei que este hombre que va por él, va por él. Entonces, donde tenga un traspié económico Milei,
Esper se va a presentar como la alternativa libertaria. Sí, Acuérdense. habría que avisarle a Karina que lo protege además, ¿no? Ese hombre va a haber una interna muy pronto, no tengo dudas, porque compite, ha copiado a su líder, a su maestro, y lo quiere superar. Por ese motivo no tomó una actitud humana, para no salir del rol. Claro. Pero realmente nos hubiera sorprendido, gratamente. No, está en ese sentido, es un actor, pero para un Oscar o dos, porque ayer la sonrisa que tenía cuando lo increpaban quería decir pegame, porque lo que él quiere es que le peguen. Estaba feliz. Yo le dije al secretario de la jueza que si yo no conociera la ética de estas personas que están detenidas, pensaría que les pagó Esper para que lo hagan. Sí, claro. Así como se pagó a policía para que incendien patrulleros en la movilización. Claro, sí, claro. ¿Cierto? Acuérdense que una de las, no digo que lo haya inventado ni mucho menos, pero uno de los hechos que ayudó a Bolsonaro a ser presidente cuando le clavaron un puñal. Así es. ¿Cierto? Es que a veces la victimización genera una reacción positiva de los políticos. Yo creo que Esper utiliza al máximo esto. Lamentablemente en el medio lo que pasa es que está siendo demasiado victimario también con sus cosas que está diciendo, ¿no? Claro, es cierto que se está victimizando, pero ya no está quedando tan bien. No estaría quedando tan víctima. Exactamente. Yo me acuerdo. Realmente tengo muchos recuerdos de la política porque empecé a militar muy joven, muy chico. Nací en una casa política. Y los políticos de antes tenían un estilo tan distinto. Estaba, por ejemplo, el armador, que era el puntero, ¿no? Era el dueño de los votos, y luego elegían al hombre más probo del pueblo para que sea candidato, que era un doctor siempre, ¿no? Claro. El doctor era impoluto. ¿Qué habla el doctor? ¿Qué habla el doctor? Claro. Y el trabajo sucio, el de la recolección, el de labrar, el de apriete, no lo hacía. Ahora el puntero, el matón y todo esto es el candidato a diputado. Tremendo, sí. Tremendo. Bueno, Daniel, los micrófonos de esta casa están abiertos para vos, para lo que te parezca que le podemos servir a Alexia, para lo que te podamos acompañar. Mi teléfono lo tenés desde hace mucho tiempo, me llamás, estamos a tu disposición de verdad. Así será, y yo espero que antes del viernes, quizás hoy o mañana, la Cámara Federal, Sala 2, revoque el fallo de Arroyo Salgado, y de ser así, la suerte de Alexia marcará la suerte de los demás detenidos. Claro. Esperemos que así sea. Seguramente. Estamos esperando el estado de salud, el estado de salud de ella nunca fue bueno. No, ya lo sé. No le vamos a echar la culpa a la cárcel, pero la cárcel, su enfermedad, como la mayoría de las enfermedades, la agrava. Claro, la potencia. Hasta un simple dolor de muelas. Sí. Lo sé porque tuve muchos presos con problemas de muelas y la atención medicinal es muy deficitaria. Y como última reflexión, la jueza Arroyo Salgado, que es una mujer con mucha experiencia, le pide al servicio penitenciario que la aloje en un lugar adecuado a su enfermedad. Eso no existe ese lugar. No, claro. Claro, es así. ¿Se cortó? Se cortó, bueno. Bueno, nada, gracias Daniel, lo que le podíamos decir, ¿no?